Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo estudio, ¿cierto?, de nuestra comunidad Bao, Benei Adon Olam, hijos del Adon Olam, el soberano eterno del mundo. Vamos hoy día a tratar el siguiente tema, ¿cierto? Estamos en pleno Tisha B'Av, que significa Tisha 9, B'Av del mes de Av. Vamos a ver este tema, dichosos los que lloran por Jerusalén, por Yerushalayim. Vamos a hablar un poco de Jerusalén, un poco de su historia también para que veamos las cosas que fueron aconteciendo, algunos aspectos importantes a entender también lo que hoy día sucede, lo que pasó después de la destrucción sobre todo del segundo templo, qué es lo que ha pasado en esa tierra. Así que vamos a ver un poco ese tema y también conectarlo, ¿cierto?, a las palabras de Yeshua y del consuelo del cual él también habló, ¿no? Él dijo: dichosos o bienaventurados, ¿cierto?, los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos, dice, los que lloran, serán consolados. Aquellos que lloran por Jerusalén, se afligen por ella, ciertamente, como dicen los sabios judíos, también se alegrarán en su reconstrucción, los que lloran por ella. El que se aflige por algo que realmente ha perdido, en el momento de encontrarlo, se alegra. Pero una persona que pierde algo y no se afecta cuando lo encuentra, probablemente no signifique mucho. Esto es un aspecto importante también dentro de judaísmo mesiánico, a diferencia quizás de otros grupos cristianos, ¿cierto? Que no ven un papel importante en Jerusalén o en Jerusalén, no en un sentido profético, sino que en un sentido personal. No ven mucho sentido al templo, a Jerusalén y a un significado que pueda tener, que sea mayor, ¿cierto?, en la vida de nosotros. No es que hay que afligirse por ello, en realidad, ¿cierto? Jesús es nuestro sacerdote, Él hizo esto, este otro, Él va a ser aquí y allá. Y no hay mucho sentimiento por ejemplo, por el Bet HaMikdash, el templo. Pero nosotros, ¿cierto?, sí debemos empatizar junto con Israel por este tema, porque realmente cuando venga el Mesías va a venir a reinar en un lugar, Jerusalén, y en Jerusalén va a haber un servicio, va a haber un servicio a Dios también, va a haber templo, va a haber toda una ciudad restaurada y gobernada, ¿cierto?, por el Mesías. Va a haber una manera, ¿cierto? Obviamente entendemos que todavía no podemos dimensionar de qué forma va a ser todo lo que ocurra allí, pero entristecerse de por qué esto hoy día no está en la tierra, cuando una vez se tuvo, es el punto. Hubo un momento donde Israel disfrutó del templo, hubo, ¿cierto?, este accionar de los levitas, los sacerdotes, de poder servir a Dios, y hubo luz para el mundo a través de la presencia más tangible, ¿cierto?, a través del templo, que la presencia de Dios, su Shejinah. Shejinah significa su morada. Entonces, eso estuvo en el mundo. Nos entristecemos, por lo tanto, de que hoy día eso no esté. ¿Y por qué que todavía no haya sido concluido, completado, ¿cierto?, la etapa de la redención y que que haya venido el Mesías? Entonces, cada generación, dicen los sabios judíos, en la cual no es reconstruido el templo, es como que esa generación también lo hubiese destruido. Porque no ha sido construido en su generación, es como que también lo hubiesen destruido. No se han preocupado todavía de construirlo. En este sentido, cabe mencionar que hay ciertos mandamientos que, de hecho, en la cristiandad todavía no comprende quizá esa dimensión de que el pueblo de Israel tiene que cumplir ciertos mandamientos. El pueblo de Israel tiene, ¿cierto?, que cumplir con tener sacerdotes, con tener, ¿cierto?, sus levitas, con tener un servicio, un templo. O sea, es prácticamente una mitzvah de la Torá que Israel también, por ejemplo, viva en la tierra de Israel. O sea, que los judíos vivan allí. Entonces, esos son mandamientos que son propios, ¿cierto?, del pueblo y tienen que procurar cumplirlos. Entonces, hay un deber. Y ese deber también tiene una raíz espiritual, ¿cierto? Y esa raíz espiritual es, por supuesto, que la presencia, ¿cierto?, de Dios pueda estar en medio de ellos, estar en medio de Israel. Al cumplir, ¿cierto?, Israel con todos estos mandamientos y anhelar el cumplimiento de todos esos mandamientos que tienen que ver con la tierra de Israel, con su restauración, están anhelando también que su presencia pueda residir en medio
de todo Israel, como nación, no solamente individual en el corazón de cada uno, sino que se ha restaurado como nación. Entonces, nuestra perspectiva de Jerusalén, del templo, no solo es una perspectiva como a veces se le entiende quizás en la cristiandad como algo individual, qué tengo que ver yo con el templo, qué no, sino hay una visión nacional de Jerusalén, que compete en el fondo a todo Israel y por supuesto a todos los creyentes, si es que tomamos atención a las profecías. Entonces ahí hay varios puntos, ¿cierto?, que tenemos que colocar ahí en la mesa para entender por qué también es importante esto para la vida del creyente. Nuevamente alguien podría decir, bueno, ¿qué tengo que ver yo con el templo? Importante. Finalmente, las promesas y la venida del Mesías tiene que ver todo con esto. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de la historia. Me tomé de un artículo que se llama del portal Inet en español, que se llama Historia del Monte del Templo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que ha pasado en ese lugar. Y por supuesto también vamos a dar algunas reflexiones, pero es interesante también todas las veces que ha sido ocupado y para también informarnos qué es lo que ha pasado allí y por qué llegamos a la situación actual en el día de hoy, siglo XXI. Así que va a ser interesante este aspecto histórico. Bien, lo primero, ¿cuándo, cierto, se construyó el segundo templo? Ya que es lo más cercano, ¿cierto?, digamos, a templo. En cuanto a templo se habla, ¿cierto? Primero está el templo de Salomón. Luego, ¿cierto?, está este segundo templo, que había, ¿cierto?, en la época del maestro todavía, de Yeshua. Bueno, el segundo templo se construyó unos 70 años después de la destrucción del primer templo. ¿Ya? Entonces se destruyó, ¿cierto?, el primer templo. Recordamos, ¿cierto?, el episodio ahí de Babilonia. El pueblo se va al exilio. Y el pueblo después retorna del exilio. Y ahí vemos los libros de Esdras, ¿cierto?, Nehemías. Donde ahí aparece toda esta historia. Entonces los que retornan lo reconstruyen. En el año 167 antes de la era común, el rey Antíoco lo profanó. Hubo un momento, ¿cierto?, donde aquí es la llamada abominación desoladora, o abominación de la desolación, o cualquier otro nombre similar. Fue allí, por ejemplo, en la época de los macabeos, donde ocurre esto, donde que celebramos Hanukkah. Entonces hubo un profanamiento del templo. Lo que Yeshua también recuerda, ¿cierto?, en un momento. Yeshua dice, aquel que lee entienda, ¿cierto? O dice aquel que oiga. No recuerdo bien, pero él menciona este episodio. Cuando pasen estas cosas, bueno, que la destrucción está inminente, finalmente. Y eso es lo que pasó después, ¿cierto?, con la destrucción del segundo templo. En respuesta estalló la revuelta de los macabeos, los macabim, que los liberó. En el siglo I antes de Cristo, Herodes, rey de Judá, expandió el área del templo. Entonces allí, ¿cierto?, los macabim hicieron una revuelta para recuperar el templo y limpiarlo de esa profanación. Y vino Herodes, rey de Judá, en ese entonces, expandió el área del templo. Él hizo una ampliación del templo y reconstruyó varias partes. De hecho, la imagen que vemos ahí prácticamente es como justamente la ampliación y las edificaciones que hizo Herodes. Él engrandeció ese lugar, de hecho. En cuanto a construcción, el muro occidental es uno de los muros de contención que Herodes construyó como parte de la expansión del monte del templo. Entonces, hoy día, ¿cierto?, lo que se hace con el tema del, ¿cómo se llama?, el muro del Kotel, ¿cierto?, el muro del templo, fue una de las cosas que construyó Herodes en este tiempo, un muro de contención, ¿ya? Eso es lo que hoy día vemos, ¿cierto?, donde se hacen las tefilot que van allí todo el tiempo. Fue finalmente no parte del original, sino parte de esa ampliación que se le hizo. Entonces, eso fue una de las únicas cosas que quedó en pie hasta el día de hoy, ¿ya? Eso es lo que podemos ver a hoy día, lo que aconteció. Y Yeshua le dijo, ¿ves estos grandes edificios?
No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Palabra, ¿cierto?, del Maestro, anunciando la destrucción inminente del Templo de Jerusalén. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra. Wow, palabras duras, ¿no? En su momento. ¿Quién iba a decir quién va a botar este gran edificio? Bueno, ya pasó de todo. Bastaba con que la potencia mundial de aquel entonces hiciera su trabajo. Entonces, imagínense una nación pequeña. Recibe una tremenda invasión, ¿cierto?, romana posteriormente. En el año 70 DC, o de Cristo, ¿cierto?, o de esta era, destrucción del segundo templo. 4 años después del estallido de la gran revuelta del pueblo judío contra el Imperio Romano, recordemos, ¿cierto?, que hubo varias revueltas, de hecho, y el pueblo judío se opuso a Roma, sobre todo por un sentido político-religioso. Hubo varios aspectos allí que en realidad chocaron. Por cierto, que por qué se rebelaron contra el Imperio Romano, es porque después, ¿cierto?, de la rededicación del templo en la época de los Macabeos, los líderes que quedaron después a cargo se asociaron con Roma para tener en el fondo más seguridad, más estabilidad. Entonces allí, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos, por ejemplo, no conquistaban quitándoles su fe. Ellos de repente sumaban las religiones, pero ellos lo que hacían era hacer ciudades o edificaciones dentro de esas naciones que tuvieran su cultura. Y eso es lo que vemos, ¿cierto?, en varios episodios donde Yeshua va a un lugar u otro que tiene que ver con los romanos, con los griegos, de hecho. Porque ellos hicieron eso. ¿Ya? Entonces, la revuelta judía tiene que ver con un sentimiento de liberación nacional, podríamos decir sionista, porque deseaban la liberación de Sion, en ese sentido. No es que ellos se llamaran así como a lo mejor el partido que haya ahora, pero sí el deseo de Sion de liberarla estaba allí, ¿cierto? Y hubo una resistencia que los romanos no habían experimentado tan fuertemente casi en ningún lugar. Y fue el tema también religioso, una resistencia a las leyes romanas, al cambio que para ellos era muy... O sea, no era algo aceptable. ¿Ya? 3 semanas más tarde, los días 9 y 10 de Av, días como hoy, las legiones romanas dirigidas por Tito destruyeron el templo y lo incendiaron. Y no quedó, como allí aparece en la imagen, quedaron todas las piedras, ¿cierto?, en el suelo. Quedó todo derrumbado, prácticamente. Vinieron las fuerzas de Tito. O sea, prácticamente vino el imperio completo, el ejército. Las legiones. Y vinieron y quemaron, incendiaron y destruyeron todo. Violaron el templo, gente, hicieron desastre. Terriblemente. Hicieron lo peor, prácticamente. Fue muy, muy duro todo lo que hicieron contra Jerusalén, contra Israel y el templo. Dice el rabino Abraham Chaim Feuer en una publicación, dice: ¿qué nos falta? La respuesta es que lo tenemos todo, excepto el templo sagrado. Hemos sido expulsados de nuestro hogar ancestral, desterrados de la residencia familiar. En términos espirituales no tenemos hogar, dice este rabino. La falta, ¿cierto?, de un templo es eso, es como que me falta un pedazo de mi casa, me falta mi casa, mi residencia. ¿Dónde voy a ir yo a ofrecer entonces mi servicio a Dios? Que era tan familiar para mí. Ese es mi hogar, estar en la casa, ¿no? Como dice el Salmo, y moraré en la casa de Adonai todos los días de mi vida. Dice, ¿cierto?, el Salmo. Bueno, es estar ahí, es estar en el hogar. Mejor es estar un día en tu casa que 1000 años, ¿cierto?, fuera de ella. Nuevamente dice David. No tener el templo era como no tener una casa donde querer estar. Elegir y preferir estar en su casa. Entonces, en términos espirituales, como dice este rabino, para Israel,
en su gran mayoría terminó siendo, ¿cierto? Una... eh, empezar otro peregrinaje, finalmente. Destrucción de templo, sinónimo, peregrinaje, exilio. Todavía nos falta nuestro hogar. Todavía Israel no es un hogar completo porque todavía no tiene templo, por ejemplo. Todavía le falta la residencia. Ese es más o menos el sentir que tiene el pueblo en cuanto a esto. Bueno, avanzamos. En el año 130 al periodo de 361. A ver, permítanme que hay una pregunta. Dice, dice, la profecía de Yeshua se cumplió al pie de la letra. Jesús, Yeshua respondiendo les dijo, ¿ves todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sí, literalmente, como veíamos en la imagen. Piedra sobre piedra, pero ya en el suelo. No construido. Todo en el suelo. O sea, se destruyó todo, prácticamente. Así fue. Yeshua, ¿cierto? Tuvo un papel profético también en esa época, donde él habló, ¿cierto?, de esta destrucción. A veces, de hecho, hay algunos pasajes que algunos confunden con la gran tribulación, una gran tribulación, ¿cierto?, en los últimos tiempos. Pero Yeshua se refiere a una gran tribulación también en esa época, en muchos de esos pasajes. No está hablando de algo que todavía no sucede, sino que sucedió en ese momento. Bueno, en la época del 130 al 361, Aelio Capitolina. Según evidencia del periodo romano, el emperador Adriano tenía la intención de construir un templo del dios Júpiter, que ese era el dios romano, Júpiter, griego era el mismo dios Zeus, ¿ya? En el monte del templo. Pero no es posible determinar si realmente se construyó. Lo que dice la historia judía también es que, claro, esa era la intención y se dio tributo para ese templo. Algunos estudiosos atribuyen el estilo compuesto de la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa a un patrón de construcción similar a los templos de Júpiter. En el 361 después de Cristo, el emperador Juliano buscó construir un templo judío como parte de su lucha contra el cristianismo, pero el intento fracasó. Entonces ahí vemos algunas cosas que suceden, ¿cierto? Finalmente al monte del templo, ¿cierto? Al templo en sí, a Jerusalén, se le llama Aelia Capitolina. Se le cambia de nombre, ¿cierto? Y prácticamente se le iba a dedicar a otro dios. Y de hecho, se puso el Fiscus Judaicus, que se llama, el impuesto judío. Entonces, el shekel, el mahatzita shekel, el diezmo, perdón, esta ofrenda que daban los judíos para el mantenimiento del templo, los romanos le exigieron que se lo dieran ahora para la construcción de este templo de Júpiter. Así, eso pasó en esa época. O sea, fue difícil para los creyentes. De hecho, los creyentes no judíos, ya, digamos gentiles, que creían en Yeshua en esa época, si ellos se practicaban el judaísmo de Yeshua, si ellos se adherían al pueblo judío como creyentes en Yeshua y guardaban su Shabbat y sus fiestas solemnes, es como que fueran judíos y el Imperio Romano también les imponía el impuesto. Entonces ellos tenían que elegir. O sea, si tú vas a vivir como judío, vas a tener que pagar el impuesto. Entonces muchos gentiles también fueron desalentados de practicar el judaísmo y la Torá, los mandamientos, gracias a ese impuesto que impuso Roma en esta época. Son cosas que fueron complejas, difíciles de tratar, y la verdad es que la destrucción del templo significó una división. Si el templo significa una casa de oración para todas las naciones, su destrucción finalmente no une las naciones, sino lo contrario. Bueno, aquí, cierto, en esta época se le cambia de nombre la Capitolina y también, cierto, se llama Palestina. Se le cambia de nombre también a la tierra de Israel. Los romanos, cierto, en una burla le colocan así a la tierra. ¿Por qué? Porque los filisteos, los Pelishtim, eran sus principales enemigos, ¿cierto? Entonces le colocan el nombre de su más aférreo enemigo a la tierra. Eso sucedió en esta época. Más adelante el periodo bizantino, ¿cierto? Ya estamos hablando de lo que fue después del
el imperio es cierto que se divide, el imperio romano. O sea, en la época de parte, ¿cierto? Del imperio que quedó en ese sector, el periodo bizantino, con la proclamación del cristianismo como religión oficial romana, Jerusalén se convirtió en el centro religioso del imperio y se establecieron iglesias alrededor del monte del templo. En esa época empezó a haber nueva vida, ¿cierto? Alrededor del templo, pero a través del cristianismo y un cristianismo, digamos, reformado. eh, no similar al que practicaban los seguidores del Yeshua y discípulos, ¿cierto? De los apóstoles, sino un cristianismo a conveniencia, digamos. Empezó a hacer empezaron a hacer centros religiosos y una vida religiosa en medio de Jerusalén, alrededor. Los investigadores creen que el sitio estaba desolado y se usó como vertedero, porque no forma parte de la historia cristiana y porque era evidencia de la justicia de la profecía de Jesús. O sea, de que él había dicho que se iba a destruir el lugar del monte donde estaba construido, entonces ellos no tocaron ese lugar en el fondo. Sin embargo, al remover el polvo del monte del templo, se descubrieron ricos hallazgos de la época, incluidos los que sugieren una extensa actividad en el lugar. Entonces algunos dicen que ese tema no se hizo más allá, no quedó en la historia, pero que también en el fondo hubo a lo mejor siempre un sentir de estar en el lugar, de que hubo actividad allí, a lo mejor comercial, se trató a lo mejor de sacar algún tipo de provecho de esas ruinas, porque al final eran ruinas lo que quedó. Como lo ha sido siempre la historia, un poco de turismo. Nos saltamos más adelante todavía, año 691 de esta era, construcción de la cúpula de la roca. ¿Qué pasa aquí en el monte del templo? Después de la conquista de Palestina, ya que ya la habían puesto así los romanos, los musulmanes construyeron mezquitas en el monte del templo. Entonces, un periodo fueron el cristianismo, ¿cierto? Que allí edificó y ahora fueron los musulmanes. En el 691, el quinto sucesor de la dinastía Omeya, será como Abid, sí, Abd al-Malik, algo así, erigió la cúpula de la roca. Según la tradición judía, ¿ya? La cúpula se construyó sobre la piedra fundacional con la que se fundó el mundo y sobre la que se realizó el sacrificio de Isaac, con cuenta de la tradición judía, que allí, ¿cierto?, se había hecho el sacrificio, el que iba a hacer el sacrificio de Isaac. Fue allí, en ese lugar del monte del templo. Entonces la tradición judía dice que construyeron esa cúpula de la roca en ese lugar. Para los musulmanes, el lugar donde Mahoma ascendió al cielo también. Ese mismo lugar, prácticamente. Entonces allí se edifica la cúpula de la roca, en el monte del templo. Por Abd al-Malik. El año 1099, ya entramos en la Edad Media, de lleno. Bueno, los inicios. No, pues ya estaban. Entra aquí, ¿cierto? El Templum Domini, ya en latín, Templo del Señor. Después de conquistar Jerusalén, los cruzados convirtieron la cúpula de la roca en el Templum Domini, ¿cierto? El Templo del Señor. Y la mezquita en el Templum Solomonis, el Templo de Salomón. Así le llamaron ellos. El nombre proviene de la identificación errónea de la mezquita con el palacio del rey Salomón. Los cruzados colocaron una gran cruz dorada en la cúpula de la roca y establecieron su sede central en Palestina, al sur del monte del templo. Al espacio que estaba en el sureste del lugar lo llamaron Palacios de Salomón. Entonces ellos, queriendo conquistar allí, diciendo, o identificaron mal algunos lugares, como allí dice, finalmente le llamaron Templo de Salomón porque pensaron que ese palacio era como el palacio de la mezquita, era el Palacio de Salomón. Finalmente por eso le llamaron así. ¿Ya? Y bueno, como dice allí, el sureste del lugar lo llamaron Palacios de Salomón. Aquí, cierto, entran los cruzados y bueno, hay varios momentos donde ellos van a irrumpir en la tierra. Más adelante, periodo mameluco, puentes y puertas. Cualquier, a lo mejor punto de inexactitud ahí, tenemos en el chat a Sandro, que es profesor de historia, si cualquier cosa
Estoy atento. Tras la conquista de Jerusalén por Saladino, el monte del templo volvió a ser utilizado como una mezquita. ¿Ya? Entonces, nuevamente, se fijan ahí, el cristianismo en algún momento intentó utilizar el lugar, pero finalmente fueron los musulmanes quienes dominaron ese lugar. Pero según el estatus de la ciudad en el mundo musulmán, la importancia del lugar disminuyó. No era uno de los lugares tampoco más sagrados, ese lugar. Sin embargo, el sitio era el centro de la actividad constructora de la ciudad. Estaba rodeada de magníficas duelas y los mamelucos erigieron los conocidos arcos que rodean la superficie sobre la que se ubica la cúpula de la roca, que aparecen allí en la parte izquierda de la foto, de la imagen. A eso se refiere con los arcos. Y abrieron las puertas que se utilizan hasta el día de hoy para el ingreso de fieles y visitantes. Ya en ese periodo, ¿cierto? Empiezan a haber visitantes al lugar. Hubo un momento, ¿cierto?, donde los judíos en esta época, si hablamos del pueblo, estaban de uno a otro lugar, de uno a otro lugar. Siempre había un grupo de judíos que permanecía en la tierra o buscaba esa tierra, anhelaba su reconstrucción. Pero lo cierto es que los asentamientos eran bastante pobres. Y no era que el pueblo judío podía ir y irse a vivir allá, realmente. Pero sí habían asentamientos. Aquí en la época de Rashi, ¿cierto? Maimónides. Maimónides, por ejemplo, va a la tierra varias ocasiones. Entonces ellos hacen también del lugar un lugar donde se puede visitar, ¿ya? En esta época. Ya entramos ahora en una época un poco más moderna, ¿cierto? En estos días. En el año 1839, no estamos tan lejos. El monte del templo se reabre para visitantes nuevamente. El punto culminante del sultán Solimán, el Magnífico, fue la construcción y renovación de los muros de Jerusalén, incluidos los del monte del templo. Él hace una renovación y un mantenimiento, podríamos decir, a lo que son los muros de Jerusalén y todo ese sector. Lo hace nuevamente visitable en el fondo, de una manera más bonita. También reabrió la cúpula de la roca con baldosas cerámicas especiales. Fue solo al final del dominio otomano que a los no musulmanes se les permitió ingresar al monte del templo, siempre que recibieran un permiso especial de la ciudad. O sea, aquí se permite para que vayan visitantes. O sea, era un lugar sagrado en el fondo para el mundo musulmán. Era un templo. No es el lugar más sagrado, que eso no es así, pero es uno de los lugares considerados sagrados dentro del mundo musulmán, para que también lo consideremos. Centro de incitación y la cúpula dorada. Todavía ahora vamos en los 1900. En el contexto de la declaración de Balfour y el ascenso sionista, ¿cierto? Esta declaración de Gran Bretaña. El monte del templo se convirtió en un símbolo central del nacionalismo palestino. Los sermones de los viernes del mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, se habían convertido en un escenario central para la incitación a la violencia. En la década de 1920, el mufti inició la renovación de las mezquitas para llevar la atención hacia los palestinos. Lo más destacado de las restauraciones, el revestimiento de la cúpula de la roca en oro, ¿cierto? Que es la parte de arriba. Que es lo que se ve, ¿cierto? Cada vez que uno ve una imagen del monte del templo, aparece allí dorado. Entonces aquí hubo una incitación, porque muchos judíos estaban yendo, ¿cierto?, a vivir allá, a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En el fondo se renovó todo lo que es la cúpula para hacer como un lugar sagrado musulmán para todos los que vivían en ese lugar y empezar a ver que no hubiese en el fondo, ellos no querían que hubiese una imposición judía en el lugar de su tradición y todo. Entonces ellos querían forzar un poco, porque cabe decirlo y señalarlo que realmente ese lugar nunca fue un lugar muy sagrado para los que vivían allí de origen musulmán. No era un lugar tan sagrado para ellos el monte del templo ni la cúpula, etc. No lo era. Sino que, como ahí sale, ¿cierto? Amin al-Husseini, que fue uno, bueno, él junto con otros fue uno de los incitadores también de estos problemas que hoy día existen, porque ellos no querían aceptar que los judíos fueran allá. Hicieron
todos estos problemas para incitar violencia, incitar rivalidad entre los judíos que ya en ese momento estaban comerciando con los palestinos que vivían en ese sitio, o la gente de Palestina, mejor dicho, los palestinenses, que todavía no eran como, por así decirlo, un pueblo, eran residentes, ¿cierto? De allí, de diferentes, no tribus, sino, ¿cómo se llama? Eran de diferentes culturas musulmanes muchos de ellos, y también judíos entre esa zona, ¿ya? Entonces no tenían una cultura unificada, no eran como un pueblo unificado. Entonces aquí se trata de que este lugar sea un símbolo también para la gente árabe musulmán, ¿cierto? Que vivía en ese lugar. Y para incitar a que, un poco provocar, ¿cierto? A que los judíos no se metieran en ese lugar porque es el lugar de ellos, ¿ya? Aquí entonces pasa esto. En 1951 hay un asesinato en el Monte del Templo. Durante la Guerra de la Independencia, la Legión Jordana se apoderó de la ciudad vieja. Y el control del Monte del Templo pasó al Waqf musulmán. El 20 de julio de 1951, estamos por allí, como un Tisha B'Av prácticamente, el rey de Jordania, Abdullah I, fue asesinado a tiros mientras visitaba el Monte del Templo. Un rey. El rey de Jordania. El asesinato fue llevado a cabo por pistoleros palestinos. En esos años se llevaron a cabo extensos trabajos de renovación de la cúpula de la roca y entre otras cosas se sustituyó la cúpula de plomo por aluminio dorado. Entonces hubo un momento, ¿cierto? Durante la Guerra de Independencia, donde la ciudad vieja estuvo en control, ¿cierto? Jordano, y hubo un asesinato en ese lugar. Y ahí para que se fijen en el fondo que tampoco estaban todos o sea, los árabes no son, podrán ser hermanos de fe, pero en realidad tienen bastantes diferencias. O sea, para matar a un rey, piénselo usted, ¿cierto? Bueno, en Israel también ocurre un episodio así, un ministro, ¿cierto? Entonces, los ánimos bastante elevados todavía allí en ese lugar. En 1967, el Monte del Templo, dice ahí, el Monte del Templo en nuestras manos. Durante la guerra de los 6 días, la Legión Jordana estableció una posición de francotiradores en el minarete de la mezquita y disparó contra los soldados de las FDI, Fuerzas de Israel. Durante la guerra los paracaidistas ocuparon el lugar, ¿cierto? Que fueron los que vemos aquí en la foto. Su comandante Mordejai Mota Gur declaró: el monte del templo está en nuestras manos. Y la bandera israelí se izó sobre la cúpula de la roca. De ese lugar que hemos estado viendo. Hasta el verano del 67, el complejo fue administrado por el rabinato militar, donde se impartieron clases de Torá para mujeres allí, pero finalmente el gobierno decidió transferir el control al Waqf jordano. Más que nada para calmar ánimos, porque este lugar, que a lo mejor, como hemos visto, no tenía tanta importancia religiosa, ni la tuvo para el cristianismo, ni para los musulmanes, sino que algunos tenían proyectos de que fuera un lugar más visitado y más sagrado, cuando no lo era. Entonces hubo también un trabajo de hacer que fuera algo más relevante. Bueno, ya vamos a ver, ¿cierto? Que hasta el día de hoy es que nos vamos a lo que pasó este año incluso. Bueno, la apropiación e incluso la visita y el pisar esos lugares está haciendo algo que se está apropiando en el fondo el mundo musulmán, ¿ya? Por todo este problema que vemos, el conflicto de Medio Oriente. Pero como vemos hasta acá no hubo no hubo otra nación sino el pueblo judío que anhelara tanto, ¿cierto? Ese lugar y el monte del templo y el templo ahí y ver ahí el templo reconstruido. Es una esperanza nacional. Pero bueno, ahí hay negociaciones políticas. Hay intentos de dañar las mezquitas y un ataque terrorista en un momento. En el 69 un turista australiano cristiano prendió fuego a la mezquita. Es como para hacer la imagen así como... Pero realmente estas cosas, hay gente que bastante radical en todos lados. Al-Aqsa causó... A la mezquita, perdón, Al-Aqsa, y causó daños menores. A principios de la década de los 80, guerrilleros judíos clandestinos planearon volar la cúpula de la roca y la mezquita
y en el 82 un soldado israelí irrumpió en el monte del templo, comenzó a disparar y mató a un guardia del Waqf e hirió a los policías. El 14 de julio del 2017, ya 35 años después, 3 terroristas árabes israelíes llevaron a cabo un ataque en el sitio y mataron a 2 policías. Entonces, vemos que el lugar también en los últimos años ha sido un lugar de latente dificultad en el trato y en las relaciones de los que visitan ese lugar. Hay una apropiación en el fondo y hay un reclamo de apropiarse en el fondo de ese lugar y de esa tierra y de ese lugar, comillas, sagrado, ¿cierto? Entonces vemos allí de parte de, incluso, como dice, soldado, ¿cómo es que lo menciona aquí? Guerrilleros, guerrilleros, clandestinos en ese tiempo. Que, de hecho, Israel tenía un ejército, pero también había guerrilla en esa época. Y los guerrilleros, sí, ¿cierto? Querían tomar por la fuerza el control de Israel, arrebatar, ¿cierto? Mucha gente de donde estaban viviendo. Y muchos grupos guerrilleros también querían destruir los lugares religiosos. De una manera radical para apropiarse en el fondo de la tierra y todo lo que significa. Eso sí pasó. O sea, no podemos ocultar este tipo de cosas. En el 88, la destrucción de las antigüedades, otra polémica que vemos ahí. A lo largo de los años ha habido quejas sobre la construcción y las excavaciones realizadas por el Waqf en el monte del templo, ya que Israel ha alegado que han estado dañando antigüedades, cosas que están allí, ¿cierto? Artefactos arqueológicos. En el 88 comenzaron los trabajos de construcción de una mezquita subterránea en los establos de Salomón y el asunto llegó al Tribunal Superior. Los arqueólogos estiman que los hallazgos arqueológicos judíos fueron destruidos como resultado de las obras. Hay un asunto, una tensión también porque los artefactos de allí arqueológicos le dan historia y valor a quién, ¿cierto?, ha estado allí y quién fue el que lo ocupó por tanto tiempo. Y hasta el día de hoy se pueden hallar artefactos arqueológicos no muy lejanos, ¿cierto?, de los mismos lugares donde se viven. Eso es porque ese lugar, en el fondo, y esos lugares nunca fueron tan habitados como vimos a lo largo de la historia. No fue tan concurrido. En el 2000, la segunda intifada, por la visita al Monte del Templo. Como dice allí, el Monte del Templo es un barril de explosivos políticos en todo lo relacionado con el conflicto israelí-palestino. Ya en el 96 comenzaron los disturbios palestinos tras la apertura de los túneles del Muro de los Lamentos en el barrio musulmán. En la víspera de Rosh Hashanah de 5771, el entonces líder de la oposición Ariel Sharon y otros parlamentarios subieron al Monte del Templo. Esta visita fue la razón oficial esgrimida por los palestinos para comenzar la segunda intifada. Y en parte lo que vimos, ¿cierto?, este año fue algo similar. Una visita, provocación. Que bueno, ahí en las imágenes, ¿cierto?, ellos acusan provocación de los judíos, pero también se ve que cuando están allí rezando, al lado están con así unas piedras, ¿cierto?, preparados y listos para provocar, ¿cierto?, esta acción violenta. Bueno, esa fue una revisión histórica del templo, el monte del templo, lo que es hasta el día de hoy, a grandes rasgos. Vamos a leer aquí un comentario que hay antes de pasar a la reflexión final. Dice Sandro, el cristianismo también ha querido apoderarse de ese lugar. De hecho, el rey Felipe VI ostenta el título del rey de Jerusalén otorgado por el Papa en las cruzadas del 1090 aproximadamente. Claro, en esa época de las cruzadas, fue la época en que el cristianismo intentó apropiarse del lugar. Pero finalmente, ¿cierto?, no perduró en el tiempo. A eso más que nada nos referíamos. No es que se apropiaron del lugar y de todo. Fue habitado por algunas épocas, algunos momentos. Hay vestigios de eso. Y quienes anhelaron, ¿cierto? Porque las cruzadas se trataba también de llegar allá y de apoderarse de Jerusalén. En unas cruzadas que también mataban judíos. Sé que ustedes saben. El rey actual tiene ese título, dice. El rey actual de
¿De Jordania? ¿De dónde? Que veo ahí un comentario. De España. Ah, el rey Felipe de España. Ah, ya, perfecto. Perfecto, entiendo. Bueno, bueno, un título, ¿cierto? Nobiliario, es que aquí en Latinoamérica eso se extinguió, nosotros quizás no entendemos lo que implica, pero hay ciertos títulos, ¿cierto? Que llevan los reyes y los gobernantes, o algunas personas, ¿cierto? Eh, como por algún logro, ¿cierto? Conquista, etcétera, que se heredan también. Bueno, todos anhelan Jerusalén. Eso es lo que finalmente vemos y hoy día, sobre todo, ¿cuándo más anhelan Jerusalén? Cuando el pueblo judío más la anhela. Ellos también más la anhelan. Pero esto algo nos dice también. ¿Por qué? Por el lado negativo. Mientras el pueblo judío anhela más el lugar, Jerusalén, que haya un templo, los que son opositores más se oponen, más generan conflicto y tratan, ¿cierto?, de apropiarse del lugar de una manera mala, por así decirlo, de una manera opositora. Entonces, en la medida que Israel más anhela el templo, más anhela la reconstrucción, también las naciones más anhelan aquello. Pero vemos por otro lado lo que nos dicen las profecías. Mientras Israel está haciendo lo suyo y las naciones anhelan más también este templo, pero de una manera en que quieren cumplir la Torá, guardar Shabbat, ser fieles al pacto y asistir a la casa de oración, ¿cierto?, de Dios. En la manera que las naciones también anhelan más ese lugar, pues también Israel va a poder, ¿cierto?, anhelar más y poder disfrutar de ese lugar. Entonces hay como una dicotomía entre los que lo anhelan porque quieren oponerse y entre los que deben anhelar también ese lugar para que sea un lugar de compañerismo en la fe, en el Mesías, en el cuerpo del Mesías. Yeshua, él se refirió varias veces al templo. Por supuesto, Yeshua tenía mucho que ver con el templo. Él y sus discípulos estuvieron allá en el templo. Yeshua y los discípulos tenían un gran respeto por el templo y pasaban mucho por allí. Nosotros ya vemos que él andaba por aquí, por allá en el templo, paseaba por los patios. El maestro se refiere al templo como la casa del Padre, la casa de mi Padre, le dice. Esta es la casa de mi Padre. O sea, era la casa de su Padre. No era cualquier lugar. Por eso para las naciones que quieren tomar el lugar como algo diferente, chocan con Israel, pero en los creyentes, todos nosotros tenemos que verlo como la casa del Padre. También tenemos que ser compañeros junto con Israel en esto. Enseñó en el templo en casi todas las oportunidades que tuvo mientras estuvo en Jerusalén. Cuando el maestro limpió el templo, ¿cierto? Cuando sacó a los cambistas, demostró su intensa reverencia por la casa de Dios. Claro que sí. Su celo. Después de su muerte, los discípulos imitaron su práctica y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Iban a orar ahí también, ¿cierto? Como Jacob. Esto continúa a lo largo del libro de los Hechos, donde el templo es el centro de la vida de la primera comunidad o la comunidad primitiva. El templo, para Yeshua y los creyentes y sus seguidores, era importante. No es que no signifique nada. Tiene una importancia en la casa del Padre. Aun cuando estaba gobernada por gente a lo mejor errónea, era la casa del Padre. El ayuno. ¿Qué es lo que nos dice Yeshua de este ayuno? Para recordar, una alusión al futuro ayuno de los discípulos se ve en las palabras del Maestro también. Pero vendrán días en que se les quitará el novio y entonces ayunarán. De cuando Yeshua, ¿cierto?, ya parte de este mundo. Él dice, ¿para qué ayunan si el novio está con ustedes? Pero también les dice, llegará un día donde se les quitará el novio y entonces ayunarán. En ese momento que el Mashiach, Yeshua, estaba entre ellos, ¿para qué iban a ayunar en un tiempo como este? Si ya estaba allí. El que es más grande que el templo incluso. El Mashiach. Que es más grande. Porque obviamente, como él dice en una oportunidad, ¿quién es más grande, la casa o el señor de la casa? El señor de la casa es más grande que la casa. El Mashiach es más grande que el templo, pero aún así reconoce el templo. Que eso es importante. Y él les dice, cuando no esté el novio con ustedes, ayunarán. Y así estamos, haciéndolo, ayunando.
Yeshua sabía que pronto llegarían los días en que el ayuno sería muy apropiado. Él afirma, dichosos son los que lloran porque serán consolados. ¿Por qué se lamentaría la gente? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a llorar? Isaías proclama el consuelo para los que lloran la desolación de Jerusalén, que incluiría la destrucción del templo. Pero aquellos que enluten con Jerusalén también serán ellos regocijados cuando sea su reconstrucción. Ese es el asunto. Y vamos a recordar también por qué se destruyó el templo. Gracias al odio y a los insultos prácticamente. Dice el Talmud, Yomá 9b, ¿pero por qué fue destruido el segundo santuario? Viendo que en su tiempo se ocupaban en la Torá, la observancia de los preceptos y en la práctica de la caridad, porque en él prevalecía el odio sin causa, el odio sin razón, el odio gratuito. Sinat Hinam. ¿Qué lo que nos dijo Yeshua? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. En esa época había tal división que en el fondo, ¿quién va a anhelar el templo? Si todos están peleados entre todos, ¿quién va a anhelar la casa del Señor si todos se pelean? ¿Quién realmente puede decir de corazón, yo anhelo estar en su casa, habitar en paz con todos? Como cuando sea el mundo venidero, todos estaremos en paz. Pero si se odian unos con otros, se incitan al odio y se pelean, no están demostrando su unidad al mirar el templo, al contrario, división en sus creencias. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo único que empezaron a anhelar allí fueron los gentiles, que estaban creyendo, que estaban viendo ese lugar como una referencia de adoración en vez de los templos paganos romanos. Y finalmente las naciones terminaron siendo los que más anhelaron aquel lugar y más pudieron adueñarse de ahí. Y Jerusalén, Israel fue desterrado. Porque lo desecharon por el odio gratuito. Yeshua nos dice esto, amad a vuestros enemigos. Dice del Talmud también sobre esto mismo. No se ha enseñado respecto a los que son insultados, pero no insultan a otros en venganza, que se oyen reprochar sin responder, que realizan buenas obras por amor al Señor y se alegran de su sufrimiento. La Escritura dice, pero los que aman son como el sol, cuando sale con su fuerza. Aquellos que aman a sus enemigos, aquellos que oran por los que los persiguen, aquellos que hacen el bien solamente por hacerlo en el nombre del Señor, no porque alguien se lo pida. Aquellos que no hacen venganza y que se lo insultan, no responden, dice, son como el sol cuando sale con su fuerza. Nadie los puede detener. Y Yeshua va en la misma línea con estas palabras, finalmente. ¿Cuál va a ser su fortaleza en medio de toda esta tiniebla? Pues para que el sol se levante en medio de toda esta destrucción, amad a vuestros enemigos, orad por los que los persiguen. No le digan a nadie tonto, no insulten a los demás, no sean vengativos, no juzguen a todos con juicio rápido. Lo que nos enseñó el Yeshua nos ayuda a nosotros a entender que para ser como el sol se levanta con la fuerza, tenemos que hacer de esta manera. No pagar mal por mal y pagar el bien solo por causa del Señor. No porque alguien lo pida o lo necesite. Esa es la gran diferencia. Y así dice el Señor de los ejércitos. El ayuno del cuarto, del quinto, del séptimo, del 10º mes se convertirán en alegría, gozo y fiestas alegres para la casa de Judá. Así que amad la verdad y la paz. Esta es la promesa. Esto es lo que mantenemos hasta hoy. En algún momento, este ayuno se convertirá en un momento de gran alegría y regocijo. Y hasta eso estamos esperando, hasta ese entonces. Pero mientras tanto, amad la verdad y la paz. Como decía el libro de Lamentaciones, pon la otra mejilla a lo que te toca vivir. Yeshua decía, pon la otra mejilla. Pero mientras tanto, a lo mejor nos toca padecer algo. Pero amemos la verdad y la paz. Mantengámonos como si hoy día estuviera el templo en medio nuestro. ¿Cómo viviríamos? O como si fuera el mundo venidero, la época mesiánica, con amor, paz y verdad y paz. No peleándonos, ¿cierto? Unos con otros. Entonces, promulguemos siempre el amor, la paz. Anhelemos Jerusalén, no para quitársela a alguien, ¿cierto? Sino realmente como la casa del Padre, para que se establezca allí su reinado.
para que por fin llegue el momento donde venga el Mesías y reine en ese lugar. Por eso anhelamos ese lugar, porque anhelamos que Él reine en medio nuestro. Y por lo tanto tenemos que vivir como Él nos pide que vivamos. Entonces esta reflexión, esperar que sea de bendición para cada uno de nosotros, un poco un viaje, ¿cierto?, que nos dimos. Rápidamente estas reflexiones, que haya amor en medio de nuestra comunidad, siempre bondad, siempre paz, que haya, ¿cierto?, siempre clarificación, que el Eterno nos guarde de discusiones vanas, de malos entendidos. Él permita que siempre la luz esté en medio de nosotros, ¿cierto?, en nuestros rostros, en nuestras acciones, en nuestras palabras. Él permanezca siempre en amor y el amor permanezca siempre en nosotros, los unos con los otros, no pagando a nadie mal por mal, porque llegará el día donde vendrá el regocijo y nos alegraremos si realmente estemos preparados en ese momento y hayamos tomado el peso de qué va a significar todo ello. Así que, hermanos, que tengamos todos un Tzom-Kal, un ayuno ligero, un ayuno fácil en este día. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom y Shavua Tov. Una feliz semana.